Hola Manuel, Hola, buenos días. hola, ¿cómo estás? ¿Despertando? Sí, apenas. Ok, bueno, ¿cómo te la pasaste? Cuéntame qué tal tus vacaciones, cómo estuvieron los cursos de los específicos, Bien, algo extenso, era mucha información. ¿sí? Sí, pero sí, sí se entendía. Ah, perfecto, Sí. perfecto. Era un doctor, ¿no? No, era Una una doctora, doctora. una Mm, odontóloga, creo. y y fueron todos los conceptos de premedicina. ¿Cuándo presentas? El psicométrico el 3 y el de conocimiento el 26. El 26. Ah, Sí. chispales. Entonces, nosotros terminamos el 27 de mayo. 27 de mayo. No, Entonces, el viernes 26 presentas. sí. Ah, presentas antes. De hecho, esta Fátima creo que hoy no entra porque hoy presenta. Hoy Oye, 22. Sí, así de. Pero pues bueno. Y y sí sé que fueron como 2 horas y media diario, ¿no? De los específicos. ella va para la naval, ¿no? Ah, Ella sí, va pero para la estoy naval. pensando en lo de la naval, sí, cierto. Ay, qué nervios, qué miedo. Vamos a ver cómo le va. Y del día que presentas, ¿cuándo te dan resultados, Emanuel? Eso no sé, como en junio, algo así. Ay, bueno, no es tanto, de mayo a junio, no es tanto. Esperemos que sí. Porque los de aquí de Mérida, de Wadi y bueno, tecnológico, creo que presentan el 27 también. Wadi presenta hasta junio. O sea, ellos todavía falta que presenten. O sea, vamos a terminar los cursos y ellos todavía no van a presentar hasta yo creo que la segunda semana de junio, si no estoy mal. O presentan en la primera semana o presentan en la segunda. Bueno, no. En junio, la primera semana es 2 y 3 de junio. Y la segunda es 9 y 10. Puede ser que sea la primera o la segunda de junio. O sea, no me acuerdo qué fecha presentan, pero sí, todavía falta un poquito. Pues bueno, para poder, más que nada para recopilar un poquito de información, no nos vimos 2 semanas. Sé que estuvieron más adentrados a la parte de su específico, está súper bien, pero pues vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Son 30 preguntas, pero no son difíciles, o sea, son bastante certeras y habla mucho sobre los verbos, habla mucho sobre lo que hemos trabajado a lo largo de todos estos meses. Espero que te vaya bien y si no, pues perfeccionamos. Creo que vas a estar solo, entonces el tiempo y la atención es súper ultra mega personalizada. Voy a compartirte el examen. Bueno, le digo examencito porque es un examencito. Y, ay, ¿dónde está? Déjame ver si es este. No, no se lo mandé a Fabi. Ya ni recuerdo cómo lo mandé. Y pues obviamente el tiempo que te lleve nada más me avisa. Me llama repaso general. Ok, te lo envío entonces, Emanuel, a tu chat personal. ¿Me puedes confirmar que te llegó? Sí, ya me llegó. Ok, perfecto. Entonces, con confianza, con tranquilidad, lo respondes. No te voy a poner tiempo, pero pues trata de que, no sé, yo digo que se puede resolver en no más de 20 minutos.
Si puedes antes, muchísimo mejor, ¿vale? Me avisas cuando termines o cuando tengas dudas, ¿ok? ¿Qué más? Ok, perfecto.
Ya, maestro. Ok, vamos entonces a ver las respuestas. Vamos a ver cómo te va. Ok. En esta a lo mejor hay algún cambio, entonces yo te voy a ir indicando cuáles. No, no veas tanto la respuesta, sino lo que te voy a decir. Ok. En la primera, había que identificar la forma no personal del verbo corriendo. Recuerda que la forma verbal es la manera en cómo se presenta el verbo, ¿ok? Y puede ser personal y no personal. Las personales, pues son todas las que nos van a indicar género, número, persona, tiempo, modo. Y las no personales, recuerda que son tres: el infinitivo, el gerundio y participio, ¿vale? Vamos a ir recordando un poquito. Entonces, la forma no personal del verbo corriendo, por su terminación ando, yendo, yendo, es gerundio, ¿ok? Si tienes dudas en alguna, me dices. La segunda, modo, persona y tiempo del verbo nació. Los modos, Emanuel, recuerda que son tres: indicativo, subjuntivo e imperativo. El modo imperativo siempre nos va a indicar una orden y solamente tiene un tiempo verbal, que es el presente. El subjuntivo es la manera de decir que la acción es posible o es probable, pero no que es algo totalmente verdadero o cierto. No es algo que podamos asegurar que ya pasó, que pasa o que pasará. Entonces, el modo subjuntivo tiene tres tiempos simples y tres tiempos compuestos. Y el indicativo es aquel tiempo, es aquel modo verbal que me va a decir que la acción es real, que es cierta, que ya está comprobada, por así decirlo, y tiene cinco tiempos simples y cinco tiempos compuestos. Aquí, en la palabra nació, vemos que no dice haber nacido o haya nacido o hubiese o hube nacido, no, no dice nada del verbo haber, ¿no? Por lo tanto, no podía ser ningún tipo de tiempo compuesto: antepretérito, antecopretérito, antepresente, no podía ser ninguno de esos. Y vemos las respuestas. Aquí tenemos que está el subjuntivo, el indicativo y el indicativo, ¿no? Entonces, recuerda que yo les mencioné que una manera óptima para poder encontrar si nuestro verbo está en subjuntivo es colocándole la palabra ojalá. Entonces, si yo digo ojalá nació, no tiene sentido. No hay concordancia gramatical. Por lo tanto, de esa manera descartamos el subjuntivo y solamente nos quedan dos opciones, ¿no? La B y la C. Entonces tenemos que ver a lo que nos pide. A lo mejor no, no encuentro todavía el tiempo y me fijo que la persona, ella nació, él nació. Chíspales, sí, los dos pueden ser. Vale, perfecto. Entonces ahora sí nos vamos al tiempo verbal. El pretérito es lo que ya pasó y el futuro es lo que pasará. Ah, y ahora digo en pasado, ¿cómo digo nacer en pasado? Pues ella nació, ¿no? En cambio, en futuro es nacerá. Por lo tanto, encuentro la respuesta que es la B, ¿vale? Esas son como formas, obvio, yo lo estoy haciendo lento, pero el procesamiento que deben de tener en tu cerebro es más rápido. Yo lo estoy haciendo pausado, tomándome mi tiempo, pero en el examen es una cuestión de segundos, que el procesamiento de la información debe ser rápido. Tercero, muy fácil, la persona del verbo cocinarás. Ahí, si no sabemos encontrarlo, pues conjugamos.
Ella cocinarás, él cocinarás, no hay concordancia. Entonces, tú cocinarás. 4. Oración que es unimembre. Recuerda que las oraciones se pueden dividir de acuerdo con la cantidad de sus miembros o la intención del hablante. En cuanto a esto, la, la cantidad de sus miembros pueden ser de dos tipos, unimembre o bimembre y también llamada simple. La unimembre es porque, como su nombre lo dice, ¿verdad? Solo tiene un miembro. Y la bimembre, pues dos miembros. Y es la oración más común que existe en nuestro español latino, la de dos miembros, la de sujeto y predicado. La unimembre no lo puedo dividir. No puedo tener a mi sujeto y a mi predicado. La oración que es unimembre es la C. Martín es un vocativo separado por una coma, una gran persona. ¿Ok? En cambio, el automóvil azul es tu sujeto, tiene los vidrios rotos, es el predicado. Mi cuaderno es el sujeto, se dañó por la lluvia, es el predicado. Entonces, esas dos son bimembres o también llamadas simples. Las 5. Deténgase a la derecha es una frase con un verbo en imperativo. ¿Por qué? Porque es una orden. Igual detente, deténgase, deténganla. O sea, todos esos son verbos en imperativo porque están indicando una orden. Siguiente. En una de estas tres oraciones hay un error en la palabra que está escrita entre comillas. En este ejercicio estamos hablando de los sustantivos, en específico de los sustantivos no colectivos, compuestos. Por lo tanto, la palabra que tiene un error es sacacorcho, ya que aunque son dos palabras, al igual que sacapuntas, al igual que abre latas, se entiende, se comprende que son dos palabras, pero los sustantivos compuestos, su función es o sea, la función como tal es que las palabras están unidas y forman una sola. Por lo tanto, sacacorcho está mal escrita. ¿Por qué? Porque debería estar junto. ¿Ok? Así de sencillo. Siguiente. En esta oración, Miguel envió una nota a su alumno. Nos están preguntando por el objeto directo. Acuérdate, eso sé que lo vimos hace ya bastante tiempo, pero recuerda que el objeto directo es un modificador del predicado. El predicado tiene tres modificadores. Objeto directo, pero hay que decir la palabra objeto directo, objeto indirecto y los complementos circunstanciales de tiempo, de modo, de lugar. Y aquí, ¿cómo encontrábamos a estos elementos, a estos complementos? Con unas preguntas, pero que te vayas acordando. La pregunta que utilizamos para el objeto directo es la palabra qué. ¿Qué más el verbo? ¿Qué envió Miguel? Una nota, una nota. Por lo tanto, el objeto directo es el objeto en donde recae la acción. ¿Qué envió Miguel? Una nota. Por lo tanto, ese es el objeto directo. No lo pregunté, pero también esta oración tiene objeto indirecto. Ejemplo, entonces, ¿a quién envió una nota Miguel? Tenemos que mencionar, claro, al objeto directo. ¿A quién mencionó? ¿A quién envió una nota Miguel? Mi respuesta es a su alumno. Esto es el objeto indirecto. Es la persona que recibe el objeto directo, por así decirlo. Si le hubiéramos puesto tal vez, ayer Miguel envió una nota y puedo hacer una pregunta. ¿Cuándo envió una nota Miguel a su alumno? Ayer.
Y esto es un complemento circunstancial de tiempo, ¿ok? Entonces, todas esas preguntas, el modo es el cómo y el lugar es el dónde. Entonces, esas preguntitas son necesarias no olvidar para que podamos encontrar estos detalles. Siguiente. Elige el enunciado con la conjugación correcta. Siempre prevengo llevar a todas clases. Ya habíamos visto también en algunas clases pasadas la forma de conjugar el verbo prevenir, ¿no? Entonces, prevengo no es la manera correcta. Ayer Matilda imprimió unas hojas. Esa es la respuesta correcta, es la manera adecuada en que se conjuga el verbo imprimir. Y Gabriel dijo que conduciera más despacio. Yo sé que ha causado o a todos nos causa como un poquito de duda saber cómo conjugo esta palabra, ¿no? Pero es condujera, con J, condujera más despacio. Ahora, siguiente. 9. La persona del verbo cocinaré, muy fácil, obviamente, ¿quién? Pues yo. 10. El tiempo del verbo hayas amado. Aquí, repito, por descarte. Recuerden que ustedes tienen tres opciones de respuesta. De esas tres opciones nos da entonces un 33.33% de probabilidad de que nuestra respuesta sea correcta. ¿Ok? Ahora bien, hayas amado. De ley, este tiempo verbal no es simple, es compuesto porque tiene el verbo haber conjugado. Hayas amado. Entonces, descartamos por completo el inciso A, ¿ok? Lo descartamos. No puede ser solo presente porque no es un tiempo simple, es un tiempo compuesto. Ahora bien, lo que yo les dije, les di una tabla, hicimos ejercicios, ustedes conjugaron varios verbos con la tabla completa. Tienen que aprenderse o sea, el yo de los tiempos compuestos del indicativo, de los tiempos simples y compuestos del subjuntivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el tiempo indicativo tenemos el verbo haber, pero comienza con e. Yo he, tú has, el ha, ok, ese es el presente. En el pasado, yo hube, tú hubiste, el hubo, etcétera. En el futuro, bueno, ante futuro, perdón, yo habré, tú habrás, pero yo, Landy, me sé los primeros, solo esos me sé, no me sé todas las tablas. Ya con el primerito del yo, conjugo, pero no me las sé todas. Entonces, yo les invito a que puedan aprenderse, dar ese esfuerzo extra en esta ocasión de aprenderse la conjugación del yo en esos tiempos. Entonces, en el antefuturo es yo habré, en el antecopretérito es yo había y en el antepospretérito es habría. Y nos damos cuenta que, de acuerdo con lo que yo te dije, ninguno es este verbo. Por lo tanto, no es indicativo, es subjuntivo. Y me voy entonces a los tiempos, al modo subjuntivo en los tiempos simples, ¿ok? Recuerden que aquí es el verbo, le ponemos la palabra ojalá. Ojalá haya amado, sí, pero no es simple, ¿verdad? Ya vamos encontrando nuestra respuesta. En el presente normal del tiempo simple del subjuntivo es ojalá yo ame, ojalá tú ames, etcétera. En el pretérito es amara o amase y en el futuro es amare. Entonces,
Vámonos de nuevo al tiempo compuesto del subjuntivo y vemos perfectamente entonces que el tiempo es antepresente. Yo haya amado, tú hayas amado. En el antepretérito es hubiera o hubiese y en el antefuturo es hubiere. No suena algo fácil, yo lo sé, estoy consciente, pero por eso tenemos tiempo para poder aprendernos las cosas correctamente. Entonces, si tú te aprendes los yo de los 5 tiempos compuestos del indicativo y los 6, 3 tiempos simples y 3 compuestos del subjuntivo, créeme que tus verbos, tus conjugaciones van a ser pan comido, pero hay que aprenderse esos primeritos. Entonces, el tiempo del verbo hayas amado es ante presente. 11. El modo y tiempo del verbo hubiere reído. Volvemos. Hubiere. No es hubiera, ¿vale? Es hubiere. Por lo tanto, ante futuro. Ante futuro. Del subjuntivo. 11b. 12. He cocinado. Es el primerito del indicativo en el tiempo compuesto. Por lo tanto, es el indicativo, el yo, en antepresente. Yo he cocinado. Luego, en la 13, teníamos que clasificar los sustantivos que aparecían en esta oración. Alumnos es plural, escuela es colectivo, devoción y ánimo son abstractos. Entonces, C. 14. Modo y tiempo del verbo que está en negritas. Fátima llamó ayer por la noche. Vemos que es un verbo en pasado, por lo tanto, ni futuro ni presente. O sea, ya ahí nuestra probabilidad es muchísimo más alta. Es un pretérito. Aunque yo no sepa qué es del indicativo, veo que el tiempo no es futuro, no es presente, entonces es pretérito. 15. Sé que llamaste anoche, pero no quise atender. Sé que tú llamaste. Aquí en los plural o singular, recuerden que el singular de las personas siempre es el yo, tú, él o ella, ¿ok? Nada más. Y el plural son nosotros, ustedes, ellos, ellas. Entonces, ahí eso se lo tienen igual que saber, pero es un poquito más sencillo. 16. Aquí estos no son significado opuesto de afable. Aquí este me voy a avanzar. ¿Qué pusiste en la 16? Significado opuesto de afable. Desagradable. Muy bien, porque afable es una persona amable o agradable, por lo tanto no podía ser ni la A ni la B. Excelente. En la 17, plural de compás, Compases. con SS o con CES. ¿La B o la C? La B. La B, muy bien. Plural del sustantivo imagen en la 18. La imagen. La A, bien. Y acuérdate que imagen es una aguda, no lleva tilde, pero imágenes es esdrújula y sí la lleva. Lo mismo con examen, no lleva, exámenes sí. Perfecto. Ahora, recordando los sustantivos con su categoría correcta, había que relacionarlos si son individuales o son colectivos. Recuerden, sin importar si son singulares o plurales. Eso no tiene nada que ver con los individuales y colectivos. Abeja es individual. Islas es individual. Ay, es que aquí no lo corregí, perdón, pero es aquí. Islas es individual. Archipiélago es un conjunto de islas, por lo tanto es un colectivo. Enjambre, conjunto de abejas, colectivo.
Rebaño, conjunto de ovejas, colectivo. Piara, conjunto de cerditos, colectivo. Automóvil, individual. Dentadura es nuestro conjunto de dientes, colectivo. Diente, uno solito o varios, pero siguen siendo individuales. Y abecedario, el conjunto de letras, forma un sustantivo colectivo. Entonces, 19, C. 20. El núcleo del sujeto. Esta mañana Jimena salió a dar una vuelta al patio. Recuerda que el núcleo de todo sujeto es el sustantivo. Entonces, el único sustantivo que está en el sujeto es Jimena. ¿Ok? Ella es nuestro sujeto y nuestro sustantivo al mismo tiempo. 21. Hay que completar correctamente la oración teniendo concordancia gramatical. Un vecino que puede ser lo, la o les, sí, puede ser cualquiera, dependiendo de cómo está la oración. Dice, conoce, dijo que Ana María había ido al mercado. Bueno, entonces ya entendemos que se está refiriendo a una mujer y en singular, por lo tanto es la. Un vecino que la conoce, a ella, no que el hombre, ¿ok? Ella, a ella, la conoce. 21b. 22. La oración que está escrita correctamente. Estas no las puse acá. Ok. La oración que está escrita correctamente. Los alumnos compraron una pelota. Sofía rompió su espejo. No, perdón. Sofía rompió su espejo y Sofía no necesitó de que lo hagas. ¿Cuál respuesta pusiste en la 22? La, La A, así es. Aquí en la B no es rompió, ¿verdad? Es rompió. Y en la C, Sofía, independientemente que sea un nombre, y que como les dije, no, pues depende del acta de nacimiento, sí, pero estamos hablando de un ejercicio gramatical, por lo tanto hay que seguir las reglas y Sofía debía llevar tilde, además de que la preposición de es un dequeísmo y no lo lleva. En la 23, ¿cuál pusiste? la B, La B, muy bien. En la A, Susana es un nombre propio, debía estar en mayúsculas. Y en la C, avalancha es con V, no es con B. Excelente. 24. Los verbos que están en modo subjuntivo, repito, Emanuel, la forma que yo les recomiendo utilizar es póngale la palabra ojalá. Entonces, ojalá vete, no. Ojalá haya venido, sí. Ojalá aléjate, no. Ojalá no. Ojalá hubieses comprado, sí. ¿Me explico? De esa manera nosotros encontramos a todos los verbos que están en modo subjuntivo, que son el 2, el 5, el 7, el 9 y el 10. ¿Vale? 25. La oración que está escrita de manera correcta, esta creo que no la cambié, ya se las había mencionado, es la palabra fragua, no lleva diéresis, porque la metamorfosis es un título de un libro, entonces tiene que estar entre comillas, y enlace análisis no se escribe con Z al final. 26. Modo, tiempo y persona del verbo ames. Ojalá tú ames. Entonces, subjuntivo, en el presente, el tú. 27. Objeto indirecto, otra vez regresamos un poquito, indirecto de la oración, mi papá cocinó una deliciosa pizza para mi mamá. Me hago la pregunta, ¿para quién cocinó una deliciosa pizza mi papá? Para mi mamá. Ese es mi objeto indirecto. Y 28, verboide. Recuerda, Emanuel, que las formas verbales no personales también se le conoce como verboides. Los infinitivos, los gerundios y los participios son verboides. Entonces, había un verboide que se encontraba en esta oración
y es el verbo aprender, que por su terminación ir es infinitive. ¿Ok? Y aquí también les cambié las palabras. Estas no son, voy a dejar de compartir. La palabra aguda con hiato. Es una en la 29, es una palabra aguda que lleva un hiato presente. ¿Cuál es, Emanuel? Yo puse maíz. Es correcto. Recuerda que es una de las excepciones de las agudas. Nos dicen las agudas. Su sílaba tónica es la última y la vas a tildar cuando no, perdón, cuando termine en N, S o vocal. Entonces, ¿por qué maíz, verdad? Feliz, raíz, porque se tildan. Bueno, porque están, o sea, están terminando en Z, no son en ese vocal, entonces, ¿por qué se tildan? Bueno, porque entra la presencia del yato. El yato es una secuencia vocálica donde dos vocales están juntas, pero en sílabas distintas. Y recuerda, se separan las sílabas porque la vocal débil, en este caso es la I, es la tónica. Entonces, por ¿cómo decirlo? Pues porque quiso la RAE, por pronunciación y acentuación, se obligan a separar estas dos letras y se forma el hiato. Por eso maíz, raíz llevan tilde. Y por último, es una palabra grave, pero con hiato. ¿Qué pusiste? Europa. Europeo, no Europa. Europeo. Sí. Ahí está el hiato, ¿vale? Europeo. Fácilmente no, ligeramente no, no son, aunque son adverbios terminados en mente. Fácil es una palabra, sí, es grave, pero no y sobre esdrújula, claro, pero no es, no tiene hiato. Y ligeramente es también, es esdrújula, también se pasa por esdrújula, también se pasa por grave, pero obviamente no lleva tilde y no hay presencia de ya. Excelente. Emanuel, ¿cuántas tuviste? ¿Cuántas buenas? Solo tuve 30. dos malas. ¿Cuáles? La de ah, la 12 y la 7. La 12. ¿Qué te confundió en la 12? Que el verbo. Ok, repito, ahí en la 12, pues sí, hay que aprenderse porque obviamente todas eran indicativo, ¿no? Todas eran yo, entonces ahí era de que identificar el tiempo verbal y reconocer, poder aprenderte cómo se dice en el yo en todos los tiempos. Es lo que sí te tienes que aprender de ley, es imperativo, es necesario. ¿Y qué otra tuviste mal? La 7. Las 7. Sí, porque me equivoqué. Estaba entre puse a su alumno. Ay, no te confundiste con objeto indirecto. Sí. Bueno, no es tan grave, pero pues ya te aclaramos el por qué. Muy bien, 28, excelente. Y te darás cuenta que compendia básicamente todo lo que hemos visto. Y tú dirías, oiga, maestra, ¿pero dónde están las normas de acentuación, normas de puntuación? Las, las preguntas más comunes en el examen son estas de ¿cuál es la oración? Está escrita correctamente. Y tienes que fijarte de todo, de acentuación, de puntuación, de concordancia gramatical, porque estás poniendo en práctica todo lo que ya aprendiste a lo largo de todos estos meses. Y te hayan salido bien esas, ya estamos básicamente del otro lado. Vamos a estar haciendo más ejercicios, sobre todo que creo que vas a estar solito, entonces vamos a estar haciendo más ejercicios, es una atención un poquito más personalizada, ¿verdad? Porque vas a estar solo tú. Si llegara a entrar alguien más, qué bueno, pero pues si no, estamos pues para ti, para que perfecciones
tú solito estas habilidades. ¿Tienes alguna duda sobre el ejercicio de hoy, Emanuel? No, pero sí me costó mucho recordar. O sea, no fue que lo hice rápido, así en la primera. Creo Es que los días correcto, que... Ajá. porque hace 2 semanas que no nos vemos, entonces imagínate. Entonces, algo bueno, Emanuel, es que vas a presentar el 26. Y aunque sea, pues que puedas entrar el 27 para que no estemos solitos aquí los maestros, para que también, porque creo que les van a poner examen, el último simulador, el 20, no me, te diré bien, y el 27 es la retro. Entonces también para que pues ya estés relajado, ya más tranquilo, pero pues que puedas entrar también con nosotros y podamos compartir tus experiencias de cómo viste el examen, de cuáles fueron las preguntas que tú observaste, etcétera. Y pues tenemos estos días para poder seguir practicando y practicando. Y vienes de vacaciones, sea como sea, yo sé que se tiende a olvidar ciertas cosas. Entonces, algo bueno te decía es que vas a presentar, o sea, justo cuando estamos puliendo detalles. Entonces, te debe de ir muy, muy bien. Y te fue bastante bien y pues vamos a seguir mejorando. Ahora, vamos a pasarnos, por favor, a la página 90 de redacción indirecta. Y ya te digo, estamos entrando de lleno a lo que es comprensión lectora. Comprensión lectora no es que les enseñé como tal cómo comprender, no, 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 sino son ciertos tips y hay cuestiones de temas y definiciones que debemos de precisar porque, por ejemplo, hay ejercicios, de hecho, ya tengo hecho otro examen, que es el final que yo voy a ponerte, en donde dice, hay una, a ver, lo voy a ver aquí en mi chafa, ¿no? Por ejemplo, no, este no es. El profesor de cinematografía está revisando los textos sobre una película de estreno reciente para elegir la reseña que incluirá en una publicación. ¿Cuál de los siguientes fragmentos cumple de manera adecuada con ese objetivo? Y aquí vienen tres fragmentos, ¿verdad? Para o que hacen alusión a una reseña. Entonces, aquí ese tipo de ejercicios son comunes también. Entonces, por ejemplo, hoy lo vamos a ver reseña, vamos a ver crónica, vamos a ver reseña, vamos a ver artículo de opinión. Entonces, no es que yo les diga como tal el significado nada más y listo, sino partes necesarias, vitales, importantes para reconocerlas dentro de un texto. Por eso comprensión lectora es un poquito más complicada, no porque lleve más tiempo, sino porque el análisis que tienen que hacer ustedes es personal. Yo te voy a dar las herramientas, te voy a dar los consejos, pero tú tienes que vincular eso con la práctica. Por eso, comprensión es un poquito más subjetiva. En cambio, reacción indirecta, pues la vemos que hay error ortográfico, vemos que hay error de concordancia. En teoría y en cierta manera es más fácil. Pero, pues adelante. Y mi recomendación, Emanuel, es que leas y que te hagas preguntas y que busques en diccionario las palabras que no sepas qué significa para que tengas más vocabulario, un vocabulario más y más amplio. Entonces, me paso a compartir pantallita y empezamos con el prólogo, ¿vale? Estamos en la página 90. Al hablar de prólogo, estamos refiriéndonos a un texto que se encuentra al inicio de las obras literarias. Cuando tú tomas un libro, lo primero que aparece, ojo, no en todas, no en todos los libros, pero en la gran mayoría aparece un prólogo. Este prólogo es un escrito que suele ser breve, pero también hay prólogos un poquito más extensos. De hecho, no sé si tú has visto o leído el de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Es un libro muy padre, es una novela súper interesante, habla sobre creo que son los 9 círculos del infierno, ¿no? Entonces, ves cómo
o 7 o 9, la verdad ya no me acuerdo, tengo que volver a leerlo. Te va diciendo de un círculo, ¿no? Como que de una etapa del infierno y habla mucho sobre los pecados capitales. Entonces, en el prólogo de justamente de esta obra está bien intenso porque te lleva a la historia antigua, antigua. Entonces, es bien complicada leer el prólogo porque te aparecen palabras que, de verdad, yo que soy una lectora asidua, me gusta, me encanta, me leo libros todo el tiempo. Me costó trabajo leer el prólogo de la Divina Comedia porque tiene muchísimas palabras que nomás no sabía qué significaban. Y abajito te traen las notas al texto y te va dando las definiciones y había otras que no. Entonces, vámonos. O sea, no me llevó tiempo leer el libro tanto, sino más el prólogo, entender esas palabritas y ya. ¿Por qué? Porque si no entiendes eso, pues obviamente la historia te va a costar más trabajo. Se encuentra siempre al inicio de las obras literarias y su función es brindar una introducción al contenido, poder ahondar un poquito más acerca de lo que, qué va a pasar, de qué va a tratar, etc. Hay tres diferentes tipos de prólogo. El primero es el literario. Literario, habla básicamente de literatura, etc. Luego tenemos el prólogo analítico. En él te va a ofrecer información técnica, información más académica o información más especializada, dependiendo del libro que se esté leyendo. El prólogo personal es un prólogo íntimo o confesional, es decir, este tipo de prólogo, pues obviamente el autor va como compartir su propio cariño, su propio punto de vista, a lo mejor dar alguna confesión de algo que sucedió mientras escribía la historia. Bueno, repito, es más íntimo, es más personal, más confesional. Y pues en el caso de los prólogos, tienen una estructura, eso no lo escribí, ¿ok? En la página 91. Dice, estructura de un prólogo. Los prólogos generalmente son piezas de autoría única que obedecen a los criterios del prologuista. Ah, bueno, importante, Emanuel. Alguien que escribe un prólogo es un prologuista, ¿vale? Y no suelen tener una estructura fija o única ni partes obligatorias. Sin embargo, al ser un texto de corte ensayístico que está escrito en prosa, suele constar de la estructura ordinaria de cualquier escrito en su naturaleza, es decir, como los ensayos tienen tres partes, introducción, desarrollo y cierre, de la misma manera, por ser un tipo de texto ensayístico, el prólogo, pues obviamente requiere también de esta estructura, una introducción, un desarrollo y un cierre. Ahora bien, en la introducción dice, en la que se da al lector una información previa necesaria para poder continuar con la lectura después del prólogo. Por ejemplo, dónde conoció al autor, cómo llegó a la obra, por qué la obra es importante, cómo fue su primer contacto con ella, etcétera, ¿vale? Un prólogo lo puede escribir otra persona, no necesariamente el autor. Dos, el desarrollo. Es la parte, pues, que se encuentra en el centro o en el medio del prólogo. Y en este momento el prologuista va a arrojar comentarios, argumentos para poder sostener su punto de vista de manera fundamentada y no solamente sean comentarios subjetivos o ambiguos. Y aquí me gusta como dice, acuden a citas textuales o a comentarios de terceros, ¿ok? O sea, citan lo que otra persona dijo para darle un mayor fundamento o sustento a su propio punto de vista. Y en el cierre, el prologuista finaliza su exposición y a menudo es con las ideas o comentarios, incluso pueden colocarle imágenes con que el lector, perdón, con que desea que el lector inicie la obra con algún tipo de estímulo que nos ayude a comprender la lectura. Por ejemplo, alguna frase o algo que motive a los lectores a poder saber más, a poder continuar ya con el texto como tal, con la novela como tal. Y bueno, te digo, el prólogo es realmente
¿Qué podemos rescatar? Quien hace un prólogo es un prologuista. Normalmente es una persona ajena a la obra, es decir, no el autor, sino alguien más que llega o que le llega la obra a sus manos. Y obviamente tiene que estar en contacto con el autor porque el autor le va a autorizar que escriba el prólogo, le va a pedir que escriba el prólogo. Y dependiendo del tipo de texto, de novela o de elemento, es el tipo de prólogo literario, analítico o personal. Por ejemplo, en la mayoría de los libros de novelas, de cuentos, pudiera ser, normalmente está en las novelas. El tipo de prólogo es literario. Un prólogo analítico lo van a encontrar, por ejemplo, en los libros de texto. Ahí de ley, ¿por qué? Porque es ofrecerte información técnica, información académica, información especializada, y uno personal puede encontrarse en ciertos cuentos y también puede encontrarse en ciertas novelas, ¿ok? ¿Por qué? Porque estás dando, o sea, es más personal lo que es el carácter de la escritura, pero cualquiera de los tres son importantes. El ensayo. Vamos a hacer el ensayo. Principalmente, ¿qué es un ensayo? Es explorar un tema. Básicamente es eso. Ensayar algo es practicarlo, ¿no? Pero en cuestiones literarias, un ensayo es explorar, conocer, ahondar, indagar, investigar y profundizar sobre un tema en específico. De ley, la estructura de un ensayo, Emanuel, debe tener introducción, desarrollo y cierre o conclusión. Y ahora bien, ¿qué debes tomar en cuenta para poder comprender un ensayo? Cada uno de estos elementos. En la introducción, ¿de qué se va a tratar? ¿De qué van a hablar? ¿Cuál es el tema? Lo defino. El propósito. ¿Cuál es el objetivo del texto? ¿Cuál es el objetivo del ensayo? Y cuando hablamos de tesis del ensayo, no se está refiriendo a un trabajo de investigación de tesis. Recuerden que la palabra tesis también se puede aplicar a un, no quiero decir hipótesis, pero a un enunciado, a un párrafo que diga, esto es lo que yo estoy opinando, de esto se va a tratar y este es mi argumento. Esa es mi tesis, lo que voy a defender, mi punto de vista que voy a defender. Ahora, ¿dónde lo voy a defender? ¿Cuándo lo voy a defender? Bueno, es la siguiente parte que corresponde al desarrollo. En el desarrollo, ¿qué se va a ver reflejado en el ensayo? La explicación del texto de ley. Luego, va a exponer el autor su punto de vista y, por supuesto, súper necesario incluir citas y paráfrasis. De hecho, ustedes como estudiantes hacen muchos ensayos, o yo creo que les piden bastantes ensayos. Esta es la estructura que debemos de colocar en cada uno de ellos. Entonces, en el desarrollo se incluyen las citas y las paráfrasis que podemos obtener de otros autores. Y por supuesto, se trabajan con ejemplos, con analogías y con otros elementos de ejemplificación. Y por último, para cerrar, para concluir tu ensayo, necesitas hacer una síntesis de lo más importante. De todo lo que ya hablaste, haces tu cierre, haces tu conclusión. Y por supuesto, cierra con una valoración. ¿Qué estás opinando al respecto ya de todo lo que investigaste, de tu propio punto de vista, de todo lo que ya hablaste del texto? Se cierra, se concluye. Ahora entonces, ejercicio de la página 95. Te iba a decir Sebastián, Emanuel. La primera, tenemos que poner solo F si es falso, B si es verdad, V si es verdadero. En un ensayo se puede desarrollar cualquier tema, Emanuel. Sí, Verdadero. Entonces, V. Un ensayo consiste en la exposición personal de opiniones, por lo tanto, no requiere investigación previa ni fundamentar las opiniones.
¿verdadero o falso? Falso. Falso, por supuesto. ¿Qué vemos aquí en el desarrollo? Incluir citas y referencias y paráfrasis, perdón. Obviamente tenemos que investigar, tenemos que buscar información, tenemos que fundamentar nuestro punto de vista, si no, no sería un ensayo. Y por último, el ensayo requiere una estructura definida, introducción, desarrollo y conclusión. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Excelente. Siguiente texto es la reseña, página 93. Una reseña, a mí me encantan las reseñas, porque pareciera que es difícil cuando realmente nosotros las hacemos todo el tiempo. ¿Cómo dice en el material? Dice, ¿alguno de ustedes ha hecho una reseña? Frecuentemente elaboramos reseñas en nuestra vida cotidiana y en nuestra labor académica. Por ejemplo, cuando van a un partido de fútbol y luego cuentan a sus amigos los detalles del juego y sus opiniones sobre el desempeño de los equipos, están reseñando el evento. Lo mismo sucede cuando ven una película o una obra de teatro. O sea, realmente nosotros sí hacemos reseñas y ni cuenta nos damos de que estamos haciendo una como tal. ¿Qué es una reseña? Bueno, para empezar, es una narración y una descripción importante de los hechos. ¿Ok? ¿Qué voy a mencionar o qué puedo trabajar en una reseña? Pues obviamente voy a mencionar sobre lo que vi, sobre lo que observé. No puedo hacer una reseña de algo que no vi, de algo que no observé, de algo donde no participé. Yo, por ejemplo, no puedo hacer una reseña de la película de Mario Bros. Tanta gente la ha visto y hay muchas opiniones, que está bonita, que no, que la canción de Peaches, que la ve, que esto, que lo otro, que bla, bla, bla. No lo sé. No he visto la película, por lo tanto, no puedo dar mi punto de vista, no puedo hacer una reseña ya que no he sido partícipe de esa situación. ¿Ok? ¿Qué puedo tal vez reseñar? La canción de Jack Black. Es lo único que puedo reseñar porque ya la vi, ya vi el video completo, pero no he visto la película, entonces no puedo hacer parte de esto. Ahora, ¿de qué puedo hacer una reseña? ¿De qué tema? ¿De qué? Ay, el material variadísimo. Puede ser eventos deportivos, culturales, textos literarios, películas, obras de teatro, eventos, bueno, les digo, competencias, básicamente de todo. Y hay dos tipos de reseñas, la reseña crítica y la reseña descriptiva. La reseña crítica, además de incluir la descripción del contenido, el reseñador, la persona que hace la reseña, aporta también una evaluación. Repito, ¿no? La misma película. Yo hago la reseña de qué sucedió, de lo más importante, a lo mejor de cuántas personas fueron a la sala de cine tal día, y al final puedo mencionar, la película fue de mi agrado, por esto, no me gustó, por esto, por esto y por esto, y estoy dando mi evaluación. Considero que de 10 la película se lleva un 7 por esto y esto. Crítico. Obviamente está relacionado con criticar, pero no con la finalidad de molestar. Algo crítico en una de sus connotaciones es que seas muy objetivo. Te voy a dar una retroalimentación en crítica constructiva, ¿no? Es para mejorar, no para hacerte pedazo. Eso es criticar, ¿no? Crítico o algo, una retrocrítica es algo constructivo para que tú puedas aprender y mejorar cómo hacerlo en la siguiente vez, ¿no? Claro, la palabra crítico o crítica tiene otra connotación. Recuerden que a veces las palabras tienen diferentes significados. Es cuando algo está muy delicado, ¿no? Entonces, también eso nos ayuda a poder tener más valoración de todo. La reseña descriptiva, pues únicamente va a ser eso. Va a describir los elementos, la estructura y el contenido, pero no va a haber valoración del reseñador. No va a haber una valoración. Esos son los dos tipos de reseña. Por lo tanto,
En el ejercicio está muy fácil. El material de una reseña, como les dije, pueden ser eventos deportivos, eventos culturales, textos literarios, todo tipo de libros y por lo tanto la respuesta correcta es todas las anteriores, porque todas las reseñas se pueden hacer de todo este tipo de material. Y la diferencia entre una reseña descriptiva y una reseña crítica es la C, porque está mencionando la diferencia de ambas, o sea, te está especificando qué hace una, qué hace la otra, y por eso es la diferencia. Y me gusta mucho cómo aquí tal vez no, yo, o sea, yo aquí sí lo veo, ¿no? La, los tipos de reseñas nos pueden aparecer y bastante bien el cuadrito para poder encontrar más fácilmente de qué tipo de reseña estamos hablando, ¿vale? Bueno, ya no me dio tiempo de escribir lo que es noticia y artículo de opinión, lo voy a dejar de último. Por lo tanto, por favor, vámonos a la crónica, que es la página 95. Y en este caso, al hablar de crónica, pues vamos a enfocarnos a que es una narración histórica, a diferencia de la reseña. Ojo con esto, las reseñas no tienen un orden cronológico. No es que le cuentes a tu amigo, ah, bueno, fíjate que salí de mi casa a las 8 tal cosa, el partido era a las 8:20 y no había iniciado, a las 8:35 se dio ¿qué será? El himno nacional o como sea lo que hagan al inicio. No solemos hacer eso cuando damos una reseña, que es como que más directa. Ah, fíjate que fui al partido de los Venados con Puebla y la verdad estuvo muy bien, el desempeño de tal fulanito fue óptima, se ve cómo los entrenan, bueno, empiezas a reseñar, ¿no? Como más general. En cambio, la crónica es una narrativa histórica en orden cronológico. Debe de haber un orden de acuerdo a cómo fueron pasando los hechos, casi, casi minuto a minuto. Tal vez no tan intenso, pero sí es importante eso. Y ya no terminé de escribir, pero la crónica está caracterizada porque es una principal narración en orden. La narración tiene que estar en orden. Dos, la narra o la cuenta un testigo. Ejemplo, las crónicas deportivas creo que es lo más común, ¿vale? ¿Quién te va narrando el partido? Los comentaristas, ¿no? Están haciendo su crónica. En en la radio, hay mucha gente que escucha el partido, no lo ve, lo escucha a través del radio, entonces es una crónica. Y también utiliza un lenguaje sencillo, un lenguaje sencillito. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que estar enfocado a la población y todos debemos entender lo que dice. No nos vamos a poner muy técnicos porque pues a lo mejor no vamos a entender. Entonces, un lenguaje sencillo. Y, pues verbos de acción, ¿no? De que pasó la pelota, se lastimó, se fracturó, o sea, toda esa parte de los verbos tiene que ser de ese tipo al narrarlos y pues obviamente con mucha emoción. Y estaba escribiendo que en los medios hay dos tipos de crónicas, ¿vale? Tenemos las crónicas amarillas y las crónicas blancas. No amarillas, amarillistas. Se me fue la palabra. Las crónicas amarillistas. Vamos al párrafo de donde dice una crónica se caracteriza por, abajo dice en los periódicos, en el siguiente, ¿ok? En los medios, ahí en esa parte. En los medios, estos medios de comunicación se clasifican como crónicas amarillas o amarillistas o crónicas blancas. Según su contenido, las crónicas amarillas tienen material más subjetivo y generalmente la voz autorizada es una persona o ciudadano común.
Y las crónicas blancas usan material más objetivo y la voz autorizada es generalmente la autoridad, un profesional, etcétera. Definitivamente, cuando hablamos de un evento deportivo como un partido de fútbol, pues estamos hablando de crónicas blancas. ¿Por qué? Porque es una persona preparada, capacitada, que trabajó, que fue futbolista o está, o DT, o sea, que está relacionado totalmente con el evento, alguien profesional. En cambio, las crónicas amarillas o amarillistas, pues suelen hacerlas testigos o personas que fueron parte del evento, pero no tienen ninguna especialización o profesionalismo en esto. Y es donde entra mucho la parte de aquí del, pues del chisme, ¿no? Porque pasan o dicen cosas que no son así y empiezan a tergiversar la información. Los cronistas buscan describir los hechos relatados en la crónica de acuerdo con su propia visión crítica de los hechos, a menudo con frases dirigidas al lector como si estuviera estableciendo un diálogo. Algunos tipos de crónicas son la periodística, la humorística, la histórica, la descriptiva, la narrativa, el ensayo, la poética y la lírica, dependiendo de lo que estemos narrando con nuestra crónica. ¿Ok? Y bueno, nos faltan dos tipos de texto, la noticia y el artículo de opinión. Vamos a continuar en la 95. Una noticia es la información sobre un hecho o conjunto de hechos que dentro de una comunidad, sociedad o ámbito resulta relevante y que es novedoso y que va a llamar la atención de la gente. Es la construcción y elaboración de un hecho que se considera importante y por lo tanto me refiero a importante que va a ser importante del día que se está hablando, de la semana o del momento, ¿no? Durante estos meses ha sido súper noticia el rompimiento de Gerard Piqué con la Shakira. Noticia de último momento, de última hora, ¿no? Que a lo mejor eso ya ahorita ya tal vez no es tan noticia. ¿Qué es noticia, por ejemplo? Porque fue reciente, el día 19, el fallecimiento del cantante K-pop, el Mobley, es un cantante, o era, perdón, un cantante del grupo Astro, del grupo K-pop, que se llama Astro, y hay un video en TikTok súper viral de él y de su compañero, y pues obviamente eso es noticia. ¿Por qué? Porque es lo que está más importante ahorita, ya no tanto lo de la Shakira, ya sino esto ya vino a ser más importante. Esa es la característica también buena o importante de las noticias, es que reemplazan a otras que ya no se consideran como tal noticia del momento, ¿vale? Y esta personita, este pobre joven, pues al parecer se suicidó, entonces vino a mover ahí todo. Para elaborar una noticia se parte de una fórmula de 6 preguntas. ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Y dónde pasó? Ay, me falta una. Ahí está acá. ¿Por qué o para qué ocurrió? Con esas 6 preguntas y esas 6 respuestas, nosotros podemos armar una noticia sin problema algo. ¿Ok? Ahí, más que nada, quiero nada más enfocarme en la parte de las características. Una noticia debe ser lo más veraz, lo más real, lo más objetiva posible. Y es por eso que hay muchos sitios de internet o incluso periódicos que no son confiables, ¿no? Por ejemplo, el de Peso, famosísimo aquí en el estado, no es una fuente ni un medio que te va a dar noticias 100% verídicas. Ellos son muy amarillistas, lo mismo que el periódico, también se llama, horrible su nombre, Al Chile, y hay otro, ay, El Presidio. No sé si todavía existe ese tipo, ese periódico, pero El Presidio era en el momento que yo lo conocí, cuando era niña, era un periódico
súper amarillista, en donde las imágenes aparecían explícitas, la persona que da la noticia decía hasta sus puntos de vista, o sea, un periódico totalmente tergiversado que no tenía para nada características de una buena noticia. A diferencia del periódico Diario de Yucatán, el periódico Por Esto, el periódico Reforma, entre otros diferentes periódicos, ¿no? Que son, bueno, que se consideran aprobados y que son totalmente verídicos y no hay falacias en su exposición. Y por último, tenemos el artículo de opinión. Si te puedes regresar a la página 94. El artículo de opinión es un subgénero del periodismo, o sea que obviamente viene toda la parte de las noticias, es parte de, ¿no? Y a diferencia o algo importante es que es argumentativa, persuasiva. Un artículo de opinión es ese momento en el que el autor tiene el poder para dar su punto de vista, por eso se llama artículo de opinión, y con la intención de persuadirte a que vas a pensar como él. O sea, te va a meter esa duda, esa espinita, que si tú no tenías el mismo pensar, ahora tal vez sí, ¿vale? Caracterizado por presentar la postura, valoraciones y análisis sobre determinado asunto o acontecimiento de interés público. Realiza una personalidad de reconocido prestigio, credibilidad y autoridad, con la finalidad de influenciar y orientar la opinión pública. Los artículos de opinión son más conocidos también en la parte política. Hay muchas cuestiones ahorita en la política, sobre todo, por ejemplo, lo que pasó hace unos meses o hace poquito, lo del INE, lo del famosísimo INE no se toca. Bueno, ya el presidente López Obrador vino a hacer cambios a esta situación, ya se eliminó o ya se cambió por fin al presidente, no sé si es presidente o director del INE, no me acuerdo cómo se le llama, y los consejeros electorales, ¿no? Entonces, todo esto generó toda una polémica impresionante y hubo muchos artículos de opinión de gente, tanto que estaban a favor de la reforma del presidente como quienes estaban en contra. Y esto, su función es influir, hacer que la gente piense que lo que la persona está diciendo está bien. Un claro ejemplo de un artículo de opinión fue que mencionaban en ese artículo que el INE o que el presidente Obrador quería quitarnos las credenciales, las INES, pues las credenciales de identificación, las credenciales para votar, quería que se eliminaran las credenciales. Muchísima gente, pero muchísima gente, sobre todo personas que no tienen mucho conocimiento al respecto, voy a utilizar la palabra ignorantes porque eso es lo que son y no como despectivo, sino porque cuando tú no sabes algo eres ignorante en eso, ¿ok? Entonces mucha gente ignorante, desconociendo de toda la verdadera situación, pues empezó a ir a estas marchas de que el INE no se toca y que no sé qué, que no sé cuándo, porque ya estaban influenciadas por esa opinión de alguien profesional que está queriendo otra vez influenciar sobre ese punto de vista en particular, sobre esa opinión. Uno de ellos, pues no es que haya sido no que haya ido a marchar, pero sí le creó una duda, es a mi papá. Mi papá me decía, oye, explícame bien esto porque he visto tantas cosas y leí un artículo en donde decía que nos van a quitar las credenciales de elector y ya entonces ya le mostré noticias, le mostré la reforma que quería, le mostré la mañanera, el presidente, etcétera, etcétera. O sea, lo informé adecuadamente para que pues él pueda tomar su propia decisión, ¿no? Y jamás, en ningún motivo y en ningún lugar, el presidente López Obrador mencionó que se eliminarían las credenciales del elector. Fue una mala estrategia y mal fundamento de la oposición para que pues la gente creyera esto. Ese es el poder que tiene un artículo de opinión, un texto, un video, un algo que esté relacionado pues justamente
con el tema en particular. Y esto es justamente lo que trata o lo que define el artículo de opinión. ¿Ok? Entonces, para hacer síntesis de esto, hemos visto ya todos los textos. Reseña, crónica, artículo de opinión, ensayo, prólogo y noticia. Cada uno tiene sus características. ¿Qué es lo que debes de recordar, Emanuel? Pues justamente esto, ¿no? ¿Qué es un prólogo? Pues obviamente es el escrito que se encuentra al inicio de las obras literarias, lo realiza una persona ajena al autor y su función es brindar una introducción al contenido. La persona que hace un prólogo se le llama prologuista y no tiene una estructura definida, pero hacer un texto ensayístico, pues requiere de una introducción, un desarrollo y un cierre. El ensayo es poder ahondar, explorar, investigar, profundizar en un tema. Definitivamente tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. La reseña es que nosotros podamos describir dependiendo del tipo de evento. Y si voy a darle una valoración, se vuelve una reseña crítica. Y si solo voy a describir, es una reseña descriptiva. La crónica es una narración de hechos en orden cronológico que lo realizan las personas que son testigos del evento y se utiliza un lenguaje totalmente sencillo. Y pueden ser dos tipos de crónicas, alguien que lo haga profesional y alguien que sea como un fan en este caso al respecto. La noticia, pues obviamente una noticia tiene que ser objetiva, tiene que ser confiable, tiene que ser veraz, tiene que ser verificable también y por supuesto que sea hecho por un profesional. Y los artículos de opinión, pues justamente tienen la intención de persuadir a la gente para que pueda pensar como, como el autor que está escribiendo el artículo e influenciar en su punto de vista. ¿Ok? Al momento de realizar ejercicios, ustedes tienen que acordarse de este tipo de características para poder encontrar el tipo de texto del que estamos hablando. Hasta aquí, Emanuel, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna maestra. Nada, bien. Vámonos entonces a la página 1 de comprensión lectora, corazón, y vamos a abordar acerca del texto en general, recordando o haciendo énfasis en algunos puntos. Para empezar, el texto, pues obviamente nos estamos refiriendo a un conjunto de párrafos. Todo texto está compuesto de párrafos, todo texto. Y esos párrafos están compuestos de oraciones. Hace un ratito, bueno, terminamos de ver lo que son párrafos, ¿ok? Los tipos de párrafos, narrativo, descriptivo, etcétera. Y entramos a los, perdón, diferentes tipos de texto que ya vimos, reseña, prólogo, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que estamos enfocándonos entonces con los textos? Algo que se llama coherencia textual. ¿Qué significa la coherencia? Que tenga lógica, que lo que estoy escribiendo tenga sentido común, que tenga una hilaridad, una unión adecuada para que de una oración a otra, de un párrafo a otro, el texto se vaya componiendo. Vamos a la página 2 y quiero que veamos ahora unos ejemplos del mal uso de esta coherencia o esta cohesión. Dice, aviso a los clientes. Este establecimiento para su tranquilidad utiliza productos que no han sido probados en animales. Entonces, aquí no tiene cohesión. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿la tranquilidad de quién? ¿La tranquilidad de la empresa o la tranquilidad del cliente? Pudiéramos decir, dice, avisa a los clientes. Este establecimiento, ahí es ahí donde entra la duda, porque es un aviso a clientes, pero está empezando con este establecimiento para su tranquilidad, para la tranquilidad de quién, ¿no?
del establecimiento o del cliente. O sea, ahí no hay cohesión, no hay coherencia. ¿Por qué les mencioné desde el principio? No vamos a empezar con comprensión lectora. Eso es lo último, porque tienen primero que aprender a redactar, a escribir, para que entonces vean este tipo de errores. ¿Ok? Dos, José está satisfecho con la comida y yo lo mismo. ¿Estoy satisfecho con la comida o estoy satisfecho porque José está satisfecho? No hay cohesión en la redacción. Tres, él estudió toda la noche para el examen, incluso no lo aprobó. Aquí, además de que no hay cohesión, no hay concordancia gramatical. ¿Por qué? Porque esa palabra incluso está incorrecta. ¿Qué palabra pudiéramos utilizar, Manuel, en vez de incluso? Que sí quedaría y que sí concordaría correctamente con la oración. No sé, sin embargo, Sin embargo, muy bien. Sin embargo, no lo aprobó, pero no lo aprobó. ¿Ok? O sea, pudiéramos utilizar otro tipo de palabra porque así como está, no hay concordancia. Y por último, Juan, ¿cómo estás? Aquí, él recuerda que el Juan es un vocativo, es un sustantivo, pero es también llamado vocativo. Y uno de los usos de la coma es que se separa Juan, coma, y no va dentro de la pregunta. El vocativo no va dentro de la pregunta. Juan, ¿cómo estás? O sea, Juan hace como ese llamado y esa pausa. Igual, hola, ¿cómo estás? No entra dentro de la pregunta. Por lo tanto, aquí hay error y se pierde el sentido a causa de la falta de la coma vocativa. Hay que hacer esa separación. Entonces, cuando hablamos de coherencia, de cohesión, de concordancia, nos estamos refiriendo a esto, Emanuel. Es como también a lo mejor hemos visto, ¿cómo era? Se hacen zapatos de bebé suavecitos. O sea, a ver quién está suavecitos, los zapatos o los bebés, ¿no? O sea, no se logra entender porque no está redactado ni dicho de la manera correcta. A eso es donde lo que queremos profundizar. ¿Y de dónde pues va para la información? También va a depender de la intención del texto. Página 3. Intención. Vimos, desde las primeras clases que las oraciones se pueden dividir de acuerdo con la intención del hablante, ¿no? Si yo quiero hacer una pregunta, mi oración es interrogativa. Si yo quiero expresar un deseo, ay, espero aprobar el examen, es una oración desiderativa, porque estoy expresando deseo. Si yo quiero expresar duda, es una oración dubitativa. ¿Será que llueva hoy? Además de ser interrogativa, ¿no? Entonces, la intención es lo que quiero lograr o expresar con mi texto en este caso. Aquí estamos hablando de textos. Hace un rato el ejemplo fue de oraciones. Aquí estamos hablando de texto. Y tenemos el conversacional, el nativo, el descriptivo, el expositivo, el argumentativo, instructivo, predictivo, poético, etcétera. No es que ahondemos en todos a profundidad, sino que nada más quiero que utilices lo que es la lógica, ¿verdad? Si yo te estoy dando una receta de cocina, ¿cuál crees que sea la intención de ese texto, Emanuel? Una receta de cocina. instructivo. Un instructivo. Así es un instructivo. ¿Por qué? Porque me va a dar los pasos para que yo pueda hacer el alimento que me estás dando. Ah, pero si yo quiero narrarte un acontecimiento, un hecho, una novela, etcétera, entonces mi intención, mi texto va a ser de tipo narrativo y tal vez
descriptivo, tal vez se puedan unir, ¿no? Como los mitos, las novelas, las leyendas son narrativas descriptivas. ¿Por qué? Porque te van narrando, valga la redundancia, te van contando los hechos de forma descriptiva también, ¿no? Ahora, si yo quiero utilizar un poema, pues el poema, la intención del poema es expresar sentimientos, expresar emociones. Por lo tanto, el tipo de texto es poético literario y su intención justamente es expresar belleza. Aquí tenemos los diferentes tipos de texto y su intención. Por ejemplo, el expositivo, yo, por ejemplo, ahorita no es un texto, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy exponiendo, ¿no? Estoy explicando. Entonces, mi objetivo, mi intención es enseñar, hacer comprender el tema del que estamos hablando. Ok, Emanuel. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos al siguiente sábado, vamos a hacer muchos ejercicios de comprensión lectora, ¿ok? Y pues seguiremos viendo uno que otro tema que profundicemos en eso. Y yo creo que ya la siguiente semana te vuelvo a poner un examen ya englobando lo que es comprensión y lo que es redacción indirecta, ¿vale? Te pido que no faltes, te pido que vamos a tratar de que no sean exactamente las 2 horas, sino que puedas tener también un tiempo para ti, además del receso. Y pues no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que de lo que vimos el día de hoy te cause confusión. No, está todo claro. Perfecto, corazón. Entonces, es todo por hoy. Nos vemos el siguiente sábado. ¿Dale? Nos Cuídate vemos. mucho, Manuel. Gracias. Adiós.